Don Alejandro Vargas había sido uno de los empresarios más ricos de toda la ciudad. Durante décadas construyó un imperio inmobiliario que le permitió acumular una fortuna enorme. Poseía edificios, hoteles y terrenos en diferentes regiones del país. Sin embargo, el dinero no pudo comprarle lo más importante, la salud. A los 78 años, una grave enfermedad lo dejó postrado en una cama. Sus piernas ya no respondían. Sus manos temblaban constantemente. Y cada día dependía más de otras personas para realizar tareas simples. Vivía solo en una enorme mansión situada en una colina, lejos del bullicio de la ciudad. Su esposa había fallecido años atrás. Sus hijos vivían en el extranjero. Las visitas eran escasas. El silencio se había convertido en su único compañero. Por esa razón contrató a una joven cuidadora llamada Sofía. Tenía 27 años. Era amable, responsable y paciente. A diferencia de otras personas que solo veían la fortuna del anciano, Sofía parecía preocuparse genuinamente por él. Cada mañana preparaba su desayuno. Leía libros para entretenerlo. Y escuchaba historias sobre el pasado. Con el tiempo desarrollaron una relación basada en el respeto y la confianza. Una tarde lluviosa, mientras observaba el cielo gris desde su habitación, Alejandro notó algo extraño. En la colina de enfrente había una vieja casa abandonada. Durante años había permanecido vacía. Sin embargo, aquel día vio movimiento detrás de una ventana. Intentó incorporarse. No pudo. Sofía, llamó. La joven acudió rápidamente. ¿Necesita algo? Tráeme un espejo pequeño. Ella frunció el ceño. ¿Un espejo? Sí. Sofía obedeció. Regresó minutos después con un espejo de mano. Alejandro señaló la ventana. Quiero que reflejes la luz hacia aquella casa. ¿Para qué? Solo hazlo. La joven se acercó. La lluvia comenzaba a disminuir y algunos rayos de sol atravesaban las nubes. Movió cuidadosamente el espejo hasta dirigir un reflejo luminoso hacia la ventana de la casa abandonada. De repente, Alejandro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se aceleró. No puede ser. ¿Qué ocurre? Preguntó Sofía. El anciano estaba temblando. Lo vi. ¿A quién? Alejandro guardó silencio durante varios segundos. Finalmente respondió con voz quebrada. A mi hermano. Sofía lo observó confundida. ¿Su hermano? Murió hace 50 años. La joven pensó que quizá estaba delirando. Pero la expresión de Alejandro era demasiado real. Demasiado aterrada. Aquella noche apenas habló. Se quedó mirando constantemente hacia la ventana. Como si esperara volver a ver aquella figura. Al día siguiente pidió algo inesperado. Necesito que investigues quién vive en esa casa. Pero todos dicen que está abandonada. Por favor. Sofía aceptó. Esa misma tarde caminó hasta la colina vecina. El lugar parecía olvidado por el tiempo. La vegetación cubría gran parte de la propiedad. Las ventanas estaban rotas. La pintura descascarada. Y la puerta principal permanecía cerrada con cadenas oxidadas. No había señales de vida. Preguntó a algunos vecinos. Todos dijeron lo mismo. La casa llevaba décadas vacía. Nadie entraba. Nadie salía. Cuando regresó a la mansión, Alejandro parecía aún más inquieto. ¿Encontraste algo? Nada. El anciano bajó la mirada. Entonces significa que sigue allí. ¿Quién? Alejandro respiró profundamente. Mi hermano Gabriel. Por primera vez decidió contar la verdad. Cuando eran jóvenes, Alejandro y Gabriel eran inseparables. Crecieron en una familia humilde. Compartían sueños. Proyectos. Esperanzas. Pero todo cambió cuando apareció una oportunidad de negocios. Ambos descubrieron un terreno que años después multiplicaría enormemente su valor. Gabriel quería compartir la inversión. Alejandro, cegado por la ambición, decidió actuar por su cuenta. Falsificó documentos.
Engañó a su hermano. Y se quedó con todo. La fortuna que construyó nació de aquella traición. Gabriel lo descubrió demasiado tarde. Discutieron violentamente. Y poco después ocurrió una tragedia. Gabriel desapareció sin dejar rastro. La policía jamás resolvió el caso. Todos asumieron que había abandonado la ciudad. Pero Alejandro siempre había sospechado algo peor. Desde entonces cargaba con una culpa silenciosa. Nunca volvió a ser feliz. Ni siquiera después de hacerse millonario. Sofía escuchó atentamente. Por primera vez comprendió el peso que aquel hombre llevaba dentro. Esa noche ocurrió algo extraño. Mientras ayudaba a Alejandro a dormir, escuchó un sonido procedente del jardín. Como pasos sobre la grava. Miró por la ventana. No vio nada. Pero una sensación inquietante recorrió su cuerpo. A la mañana siguiente encontraron algo imposible. Sobre el alféizar de la ventana había una fotografía antigua. Nadie sabía cómo había llegado allí. La imagen mostraba a dos niños sonriendo. Alejandro y Gabriel. En la parte trasera había una frase escrita a mano. El pasado siempre encuentra el camino de regreso. El anciano quedó paralizado. Sofía sintió un escalofrío. Alguien había dejado aquella fotografía. Alguien que conocía secretos imposibles. Durante los días siguientes aparecieron más objetos. Una vieja pelota. Un reloj de bolsillo. Cartas antiguas. Todos pertenecían a Gabriel. Alejandro comenzó a deteriorarse rápidamente. Dormía poco. Comía menos. Y pasaba horas observando la casa abandonada. Finalmente tomó una decisión. Debemos entrar. ¿Entrar dónde? A esa casa. Sofía dudó. Pero comprendía que aquella era la única forma de obtener respuestas. 2 días después contrataron a un cerrajero. La puerta principal fue abierta. Un olor a humedad inundó el ambiente. La casa parecía congelada en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos de polvo. Las paredes mostraban grietas profundas. Sin embargo, algo resultaba extraño. Parecía que alguien había estado viviendo allí recientemente. Encontraron velas consumidas. Tazas usadas. Y huellas frescas. Sofía sintió miedo. Al recorrer el segundo piso descubrieron una habitación cerrada. La puerta estaba asegurada desde fuera. Cuando lograron abrirla encontraron algo impactante. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Alejandro. Fotografías recientes. Tomadas desde lejos. En el jardín. En la ventana. Incluso dentro de la mansión. Alguien lo había estado observando durante meses. Quizás años. En el centro de la habitación había una mesa. Sobre ella descansaba un cuaderno. Alejandro lo abrió lentamente. Reconoció inmediatamente la escritura. Era la de Gabriel. Las páginas relataban una historia aterradora. Gabriel no había desaparecido. Había sobrevivido. Después de perderlo todo decidió alejarse del mundo. Vivió durante décadas consumido por el resentimiento. Observando desde las sombras cómo su hermano construía una fortuna basada en la traición. Pero también relataba algo más. Con el paso de los años comenzó a arrepentirse. Comprendió que el odio lo había destruido. Y que su vida había quedado atrapada en el pasado. La última entrada estaba fechada apenas 2 semanas antes. Pronto será demasiado tarde. Debo decirle la verdad. Sofía levantó la vista. Entonces estuvo vivo todo este tiempo. Alejandro no respondió. Había encontrado una fotografía reciente. En ella aparecía Gabriel. Ya anciano. Sentado frente a la ventana. Exactamente donde Alejandro creyó verlo. Pero algo no encajaba. Según los registros encontrados en la casa, Gabriel había muerto hacía 3 meses. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Si había muerto? ¿Quién apareció en la ventana? Al regresar a la mansión encontraron una carta. Estaba dirigida a Alejandro. La abrió con manos temblorosas.
Querido hermano. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy vivo. Durante años te odié. Durante años deseé verte sufrir. Pero el tiempo me enseñó algo. El rencor es una prisión. Y yo he pasado demasiadas décadas encerrado. No escribo para acusarte. Escribo para perdonarte. Porque también necesito ser perdonado. La fortuna que obtuviste jamás pudo darte paz. Y mi odio jamás pudo devolverme la vida que perdí. No desperdicies el tiempo que te queda. Busca aquello que realmente importa. Gabriel. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro. Era la primera vez que lloraba en muchos años. Toda una vida persiguiendo dinero. Toda una vida huyendo de la culpa. Y ahora, cuando ya era demasiado tarde para recuperar el pasado, comprendía lo que había perdido. Durante los días siguientes experimentó una transformación inesperada. Llamó a sus hijos. Se reconcilió con viejos amigos. Donó gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas. Y comenzó a valorar los pequeños momentos que antes ignoraba. Una tarde pidió a Sofía que acercara nuevamente el espejo. La joven obedeció. ¿Quiere mirar la casa otra vez? Alejandro sonrió. No. Entonces, ¿para qué? Quiero ver el cielo. Sofía dirigió el espejo hacia la ventana. La luz iluminó suavemente el rostro del anciano. Por primera vez en mucho tiempo parecía tranquilo. Mientras observaba el reflejo del cielo azul, recordó los días de infancia junto a Gabriel. Las risas. Los sueños. Las promesas. Y comprendió que el verdadero tesoro nunca había sido el dinero. Había sido el amor de las personas que lo acompañaron en el camino. Aquella noche durmió profundamente. Y a la mañana siguiente ya no despertó. Su rostro conservaba una leve sonrisa. Como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscó durante toda una vida. Meses después, Sofía visitó la colina por última vez. La vieja casa sería demolida. Antes de marcharse miró hacia la ventana donde todo había comenzado. Por un instante creyó ver dos siluetas. Dos hombres jóvenes. Sonriendo. Uno junto al otro. Parpadeó. Y desaparecieron. Sofía sonrió también. Quizá fue una ilusión. O quizá dos hermanos finalmente habían logrado reencontrarse.